Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos nuevamente al canal Dalí para Cat, canal en el cual hablamos constantemente de todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Y esta vez he decidido, a raíz de las dos anteriores tier list, las cuales tienen que ver con God of War y con Uncharted, y ahora con la saga Assassin's Creed como tercera, la cual pueden ir a verla, ya pueden ir a chequearla en lo que es la sección del canal, he decidido traer como cuarta tier list una la cual es bastante especial, una la cual marcó historia y que es bastante moderna para abarcar la historia de los videojuegos, ya que la historia de los videojuegos abarca de lo que es el principio del 1960 hasta la época actual, y que se cree un género de videojuegos a tan temprana historia reciente como lo es el año 2009, deja mucho de qué hablar. Es por ello que esta saga, bastante polémica tanto para bien o para mal, da mucho de qué rankear y da mucho de qué puntuar. Y es una saga a la cual yo le tengo un cariño muy especial. Y estamos hablando claramente de la mejor saga que ha creado From Software hasta la fecha, que tiene que ver con la mítica y moderna saga Souls. Hablar de la saga Souls es hablar de una constante cantidad de juegos, pero más que juegos de un género en sí, si nos referimos a lo que es la propia saga Souls, como lo dice el nombre, Souls, tendríamos que hacer un tier list de Demon Souls hasta Dark Souls 3, pero realmente no es la idea acá es rankear y hacer una puntuación de todos los juegos que tengan de por sí el género Souls. Y es por ello que he decidido hacerlo de esta forma. Primera aclaración que hago del video, van a haber muchas aclaraciones, sin embargo, lo digo para que el que diga, pero no estás haciendo un tier list de la saga Souls, porque la saga Souls son los 4 primeros juegos. La idea es hacer un tier list de todo videojuego de From Software que tenga de por sí el género Souls-like. Y es por ello que he decidido hacer esta aclaración, porque puede traer a mucha confusión. Pero antes de comenzar con la tier list, me gustaría, decirles que apoyen, que le den like, que se suscriban, que compartan y todas las otras cosas que pide un youtuber normal a día de hoy. Sin más, y después de la larga introducción que nos quedó, vamos a empezar con el juego que lo empezó todo, valga la redundancia. Pero no porque empezó la saga en sí, sino porque prácticamente crea un género y crea, a mi forma de entender, un estilo de juego único, y ese es el Demon Souls del 2009. Hago otro pequeño inciso, y es que voy a también puntuar de forma parte lo que es el Demon Souls Remake, puesto que el Demon Souls Remake tiene claras diferencias con el Demon Souls original del 2009 de la PlayStation 3. ¿Y qué puedo decir de este juego? Que para lo que fue la época fue magnífico, pero no magnífico por el hecho de que haya revolucionado la capacidad técnica de los videojuegos o porque se haya mostrado tremendamente fuerte con una carga narrativa distinta o porque haya traído un mapeado distinto o porque se sienta que fue una super revolución para el momento, no por ese lado de lo técnico, sino por el lado de la dificultad. La saga Souls, el subgénero Souls-like, es justamente el subgénero porque su sello termina siendo la dificultad. Y es en el año 2009, ya lo dije 30 veces al año, pero es muy importante recordarlo. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque en ese momento, en esa década, todos los juegos estaban inclinándose a una brecha de lo fácil. En ese momento había salido la Wii U, había salido la consola PlayStation 3 y todos los juegos cada vez eran más fáciles. El índice de dificultad bajaba y eso producía más ventas, obviamente, pero producía también que el gamer avanzado, que el gamer que tuviera experiencia en los videojuegos cada vez se aburriera más. Pero no fue hasta la llegada de Hidetaka Miyazaki, quien le debemos muchísimo por la creación de esta saga y por estos grandes videojuegos, quien crea este subgénero Souls-like teniendo 3 elementos clave: la jugabilidad, que es un típico RPG pero con movimiento propio, la cámara, que es en tercera persona, y la propia dificultad en sí, que termina siendo difícil pero justa. Y obviamente el apartado medieval y todo lo que tenga que ver con Berserk y demás cuestiones las cuales, voy a ir destacando. Pero es el Demon Souls, el primer juego con justamente el género Souls y que termina siendo muy importante, puesto que es el juego que realmente empieza todo, a diferencia de lo que muchos creen que Dark Souls 1 termina siendo el juego que lo empieza. La realidad es que no, la realidad es que el Demon Souls termina siendo el puntapié para que Hidetaka Miyazaki termine haciendo el resto de los otros videojuegos, de lo que tenga que ver con este subgénero.
Pero hablando más concretamente del juego, el juego tiene una historia bastante interesante. La historia de estos videojuegos, por si alguno no se enteró, se cuenta a través de algo llamado lore. La historia no se cuenta de forma concreta, de forma directa, no se cuenta como si fuera una película. Se cuenta como si fuera una especie de libro al cual se le rompieron todas las páginas y quedaron distribuidas por toda la casa. Y vos tenés que buscar todas esas páginas para unirlas y leer la página o el libro completo. Es un mini ejemplo de lo que es un videojuego con lore. Un videojuego en el cual tenés que poner vos de tu parte para poder descubrir todas las partes, valga la redundancia, de la historia de lo que es este juego o de lo que es la saga en general. No te van a contar qué haces, no te van a contar por qué lo haces, no te van a contar qué estás haciendo. Vos tenés que descubrir todas esas partes del videojuego. Y en lo que es Demon's Souls, vamos a abarcar más que todo la jugabilidad, puesto que la historia termina siendo bastante buena, con el Revendrick, con lo que tiene que ver con los demonios, con lo que tiene que ver el castillo. Sin embargo, la jugabilidad acá es lo más importante del videojuego. El videojuego termina empezando tan bien que termina siendo nominado del año 2009 a mejores juegos del año. Obviamente lo termina perdiendo, puesto que estaba compitiendo contra titanes como Uncharted 2, como Assassin's Creed 2. Sin embargo, es un buen inicio para la saga y lo más importante que puedo llegar a destacar son los mapas. No solamente el Nexus, el cual es probablemente una de las mejores zonas de descanso, otro símbolo de la saga Souls, las zonas de descanso. No solamente el Nexus es una gran parte del mapa, todas son buenas partes del mapa. El castillo, el lugar de las tormentas, el lugar del héroe caído, la propia Verdalia, son lugares los cuales dejan símbolo y dejan ver que la saga puede tener muchísimo más potencial. Pero ¿por qué no lo pongo en ese entonces si el juego tiene todas ventajas? ¿Por qué no lo pongo más allá? ¿Por qué le doy un puntaje a mi forma de verlo de 90 puntos, 89 puntos y no más allá? Y la razón es simple. El juego se notaba que le faltaba. Era limitado, pero sobre todas las cosas tenía errores técnicos. Habían muchas cosas las cuales se sentían muy forzadas. El movimiento del personaje era un suplicio manejarlo, y si ya en esa época era un suplicio, imagínense lo que es a día de hoy. Los jefes realmente no tienen una identidad propia, salvo algunos como el monje, salvo algunos como las dos gárgolas, no del Dark Souls 1, no confundan, sino las dos gárgolas del Demon's Souls de la zona de lava, de las cárceles, salvo el Rey Vendrick. No hay realmente mucha cosa más que destacar en cuanto a los jefes, y vuelvo a repetir, son los mapas y los enemigos comunes los cuales hacen destacar lo que es la saga y lo que es el juego. Este juego en concreto, de hecho, justamente, si no existiera tanta dificultad en los enemigos, el juego realmente no sería tan difícil como se lo ve. Pero el sistema de curación, que también tiene que ver con las hierbas, en las cuales no existen estos famosos frascos de Estus, que son de la saga original de los Souls, deja ver que el juego le faltaba pulir cosas. Era un buen proyecto inicial. Miren dónde lo pongo en una A. Sin embargo, se notaba que le faltaba un pulido, una vuelta de rosca más, pero como proyecto principal terminó siendo muy bueno. Terminó dando un puntapié inicial bastante bien. Y si hablé tan bien del Demon's Souls, del Dark Souls 1, no tengo nada para hablar. No poner a Dark Souls 1 en una S es realmente un suplicio. Estamos hablando de un videojuego el cual, ya quitando lo que es el apartado técnico, ya quitando las miles y miles de falencias que tiene Dark Souls 1, puesto que envejeció muy mal, como lo puede ser el apartado gráfico, ya que parece que están hechos de cartón los enemigos, el propio apartado artístico, ya que justamente el avanzado de los mundos o de los propios mapas de los siguientes juegos han hecho que se quede muy atrás. También podemos hablar del movimiento, en el cual justamente tenía solamente 4 ejes, una cruz, no podías moverte en los otros ejes de X, es decir, si yo movía el mando de un lado noreste, si podríamos decirlo, no se mueve para ese lado, sino que se mueve para la izquierda o para arriba. El juego tiene bastantes falencias. Sin embargo, todas esas falencias hay que dejarlas de lado cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de historia. Y estamos hablando del videojuego el cual puso en el mapa a la saga Souls, el videojuego que lo hizo famoso, el videojuego que logró renovarse
y perfeccionar y doblar la apuesta de todo lo que hizo el Demon's Souls. Y es a partir de todo lo que fue, de que ya es considerado prácticamente un clásico, incluso lo pusieron como juego del milenio por los Joystick Game Awards, en el cual, por todas estas razones, no hay nada más que decir que Dark Souls 1 tiene que ser sí o sí una S. Y aunque el juego, a mi forma de verlo, termina siendo 88 puntos, con Dark Souls 1, con Demon's Souls, perdón, que tiene 84, Dark Souls 1 termina redoblando y termina dando 88, 89 puntos. Pero ¿por qué no lo pongo más arriba? Por una cuestión de que sus posteriores juegos terminan perfeccionando todo lo que ya perfeccionó el Dark Souls 1. Hablar de Dark Souls 1, no me quiero detener mucho en Dark Souls 1 porque tampoco hay tanto de qué hablar de que no sepa la gente, puesto que la historia es magnífica. Todo eso que critiqué del Demon's Souls 1, en los cuales los jefes no son tan icónicos como el Golem, no tanto como el monje, como las gárgolas, como el propio rey de los demonios. En cambio, en el Dark Souls 1 todos son icónicos. Y eso es increíble. ¿Cómo puede ser que todos los jefes, Nito, Wynne, la propia señora del bosque, la dama embrujada, el hada, y un montón de jefes más que me estoy olvidando, Artorias, Magnus, el señor del abismo, Seth, el descamado, Gwyn. Estamos hablando de un juego el cual, por icónico de lo que son los jefes, que es otro de los segmentos más importantes que tiene la saga Souls, Dark Souls 1 pega un volantazo gigante y te diría probablemente que tiene los mejores jefes de toda la saga en general. En cuestiones de jugabilidad, es cierto que mejora la que hace Demon's Souls, sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que Dark Souls 1 no pegue mucho más allá de lo que es, puesto que uno juega Dark Souls 1 y juega Elden Ring y se nota que la diferencia es clara. Se nota que el personaje mueve el triple de rápido de lo que se mueve en Dark Souls 1. Pero quitando eso, vamos a compararlo por lo que es la época, y para lo que era la época, el juego se movía bastante fluido. Era bastante frenético, esa era la realidad, y había mejorado claramente el sistema de combate, el sistema de curación, las estrategias, los jefes, como dije anteriormente, los propios enemigos comunes, ahora tenían más patrones de ataque y eran más completos. La variedad de enemigos en general, no solamente de los jefes, sino también de los propios enemigos comunes y de los subjefes. Hay un montón de cosas que mejoraron del primer juego. Eso es todo lo que es cuestión de jugabilidad. En cuestión de narrativa, vuelvo a decirlo, increíble. Es prácticamente el Souls con el mejor lore que se ha creado. Estamos hablando de un Souls el cual crea todos los conceptos que vamos a ver de ahí en adelante, del protagonista que termina siendo un don nadie, caído del abismo, el cual tiene que enlazar la llama. Vamos a hablar de que justamente todos los jefes tienen su propia historia. Wynne era el señor de la luz que terminó matando a los dragones, era el descamado el que traiciona a los dragones, Nito, el señor de la muerte que acompaña a Wynne para matar a los dragones, la bruja de Ysalill. Yo le dije la bruja de los bosques, no, la bruja de Ysalill, la cual también termina ayudando a Wynne y tiene su propia historia con Ysalill perdida. El juego, lo que es cuestión de lore, es tremendo. Tiene una historia apasionante y buenísima, en la cual cada personaje y cada jefe se nota que le pusieron un cariño especial. Y podríamos seguir tirando ventajas del juego, porque ya dije las desventajas y claramente las ventajas son mucho más que las desventajas. Podríamos decir que cada ambientación de cada mapa es impresionante, podríamos decir de que los mapas son impresionantes, podríamos decir de que creó este concepto de andar por donde vos quieras, pero fíjate que el camino correcto termina siendo uno, puesto que si no te estrellás. Podríamos hablar también de todas las mecánicas que crea, que son justamente la base de lo que va a ser todos los otros juegos Souls. Sin embargo, me gustaría detenerme en lo que es probablemente lo histórico de la saga y lo histórico del juego. Lo más importante que tiene el juego, que no es la música, que es excelente, que no es, como dije, la jugabilidad, que termina siendo muy buena hasta el día de hoy, por más de las desventajas que dije. No es tanto la historia, que termina siendo nuevamente uno de los mejores lore, es el diseño de niveles. El diseño de niveles es probablemente el mayor diseño de niveles en cuanto a calidad de la historia de los videojuegos, y no estoy exagerando. Estamos hablando de un juego en el cual todo lo que vos pensás, todo lo que vos interactuás y todo lo que vos terminás recorriendo, Miyazaki y su equipo ya lo pensó 3 veces atrás. Y sabe perfectamente, más allá de que termine siendo un mapa semilineal, por dónde vas a ir antes de que vos sepas por dónde vas a ir.
la cantidad de recursos técnicos como la posición de los enemigos, como las propias torres que se mueven, como por qué está el pasillo y está el dragón arriba. Son todas enseñanzas de cómo los atajos terminan llegando a las zonas por las cuales vos llegaste y no te diste cuenta de que estaban. Por cómo van relacionándose todo el mundo y uno cómo se da cuenta de que el mundo termina siendo un laberinto pero con conexiones. Hablar del diseño de nivel de este juego es hablar de un 10 prácticamente. Un juego que en lo que es a nivel de mapeado no tiene un solo error. Hablar de este juego en cuanto a diseño de niveles respecta. Pero no es solamente un 10, es que aparte innova, es que aparte da cosas las cuales o sensaciones las cuales no se daban en otros juegos. ¿Qué juego hasta ese momento, recordemos año 2011, año en el cual salió Skyrim, salió Batman Arkham City, ya habían salido joyas anteriores como Twilight Princess, como Wind Waker, como San Andreas? ¿Cómo puede ser que ninguno de esos juegos dé la capacidad de atajos, de secciones entre niveles, de posición entre enemigos, de recursos técnicos y de assets como lo hace este juego? Simplemente sublime y es una genialidad hablar de ello para lo que es Dark Souls 1 y para lo que supone. ¿Y por qué recalco tanto el diseño de niveles? Porque la primera parte del juego en cuanto respecta al diseño de niveles termina siendo perfecta, pero la segunda mitad del juego no. Y es acá donde hago posiblemente una crítica bastante exigente, puesto que estoy totalmente seguro que si Dark Souls 1 hubiera terminado en lo que es la primera mitad del juego en la cual uno mata a Ornstein y Smough, estoy seguro de que el juego sería un 98 alto. ¿Y por qué le pones 88? Me pregunta uno. Porque claramente la segunda mitad del juego, la cual se supone tendría que ser mejor, puesto que están jefes mucho más importantes que Ornstein y Smough, los cuales son simples guardianes de la hija de Gwyn. Jefes mucho más imponentes como Nito, como Ysalill, como Seth, como Gwyn. ¿Cómo puede ser que dichos jefes que tienen una carga narrativa mucho más importante y que se supone que tienen que ser mucho más importantes, sea todo más flojo? Cuando uno juega Dark Souls 1 y juega la segunda parte, siente que no es mejor que la primera. Y esto lo he hablado con muchísimas personas, con muchísimos jugadores, los cuales me han dicho lo mismo. La segunda parte de Dark Souls 1 es mala. Y si el juego se tratara únicamente de la segunda mitad del juego, probablemente es un juego de 79. Pero es la primera parte la cual le da tanto hincapié y la termina elevando una calidad, pero altísima, que termina carreando lo que es el videojuego y la segunda mitad lo termina arruinando bastante. Imagínense que la propia zona de Ysalill perdida parece una zona hecha por un diseñador novato. Uno cuando ve la zona de los propios dinosaurios de Ysalill abajo en el subsuelo y ve a los dinosaurios que le faltan la cabeza, prácticamente uno piensa, estos tipos hicieron control C, control B, spamearon los assets y lo pusieron de forma en la cual antes criticaban todo lo que habían hecho ahora. Antes se pusieron bien finitos y se fijaron que cada enemigo tenía que ir en cada lugar. ¿Por qué este enemigo está en las escaleras? Porque te deja ver que tenés que estar atento. ¿Por qué este enemigo está atrás de la pared para que no lo veas? ¿Por qué uno se oculta en este lado? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Y todo tenía un propósito. Y sin embargo en Ysalill los dinosaurios están en cualquier lado. Uno de hecho está mal posicionado y hasta el día de hoy sigue mal posicionado. No los van a corregir seguramente. Se siente ambigua la zona, se siente repetitiva, no hay nada interesante. Y como estoy hablando de Ysalill perdida, puedo hablar de los archivos del Duque, la cual a nivel artístico es una locura. Ahora, la zona es simple a nivel de diseño. Tiene 2 recorridos en vertical y uno en horizontal que sube. No tiene otra cosa. A comparación de el Burgo de los no muertos, el cual tiene un redondel en espiral, el cual tiene un ascensor que te impulsa a ir hacia abajo y hacia arriba sin volver a la espiral y que en ningún momento sentís que estás subiendo. Son cosas a las cuales uno se da cuenta que la primera mitad del juego es muy superior y que probablemente la primera mitad de Dark Souls 1 sería mejor que todos los juegos Souls. Sin embargo, es la segunda mitad del juego la cual la caga bastante. Y eso hay que hablarlo y hay que decirlo, puesto que estoy haciendo mucho énfasis en el diseño de niveles, porque si hay un juego que hace mal el diseño de niveles, es este.
Hablar de Dark Souls 2 es hablar de la polémica constante entre, bueno, vamos a decir la verdad, un juego mediocre para lo que es la saga en general. Créanme que uno trata de ser hasta el día de hoy positivo, porque el hate que le caía a este juego era enorme y no lo culpo, es un hate justificado. Sin embargo, al día de hoy las aguas se calmaron por el simple hecho de que termina siendo un juego de la saga Soul, pero tranquilamente podría desaparecer y todos estos videojuegos siguen como están. No es un videojuego clave en nada. Dark Souls 2 tiene 3 años de desarrollo, 4 si contamos 2011 porque ya lo estaban empezando a hacer, y el juego parece un retroceso en todo aspecto. Si en el primero estoy diciendo que es probablemente el mayor diseño de niveles en la historia de los videojuegos, Dark Souls 2 es uno de los peores. Y no es una exageración, nuevamente lo digo. Cuando uno llega hasta el pico de los dragones de Dark Souls 2, pasa por el puente, sube por el elevador, se da cuenta de que está probablemente llegando a una cumbre gigante, de que está llegando a un archipiélago, de que está llegando a la punta del iceberg. Y cuando se abre el ascensor, ¿qué ve uno? Una zona de dragones arriba, nuevamente una cumbre, un precipicio, como tiene que ser cuando uno está en la cima del torre. No, una zona de lava. Increíble. Algo que no solamente es no es un error, no es un error, es un horror. Porque eso no solamente no se da cuenta ni un diseñador, se da cuenta hasta una persona que nunca jugó un videojuego. ¿Cómo puede ser que uno suba un ascensor y haya un lago de lava encima, que está flotando el lago de lava? Y errores como ese hay un montón en lo que respecta al diseño de niveles. Y perdonen que me ponga serio con esto, pero estamos hablando de una saga sumamente importante, de todos juegos de calidad. Fíjese que estamos en el tercer juego y los dos anteriores es una A y una S. Y criticar a Dark Souls 2 es lo obvio, porque es el único juego que hace tan mal las cosas. Cuando uno llega a lo que es Mayula y se queda asombrado porque es probablemente la mejor zona de descanso de toda la saga, va por la derecha y ve 70 enemigos todos acumulados. No se puede pasar, es imposible pasar la primera vez que uno juega el juego sin morirse 40 veces, y no porque uno sea malo jugando, no señor, sino porque no tiene sentido la cantidad de enemigos que están juntos. Y si va por el lado izquierdo, baja, y en vez de encontrarse una cueva, en vez de estar bajo tierra porque está bajando hacia un subsuelo, se encuentra otra zona con un cielo. Errores de los dos lados. Estoy diciendo los errores más comunes, tienen mucho más errores, la zona de la niebla está mal hecha, hay muchas cosas las cuales uno critica porque el juego lo quiere y porque el juego pudo haber sido una locura. El castillo de Vendrick, hago un pequeño inciso, me equivoqué con el rey, no es el rey Vendrick de Demon's Souls, no me acuerdo cómo se llama el rey de Demon's Souls, pero no tiene que ver con el rey de Demon's Souls, es el rey de los Nexus, ustedes sabrán en los que jugaron el juego de qué rey estoy hablando. El rey Vendrick es el rey del segundo juego, hago el inciso porque me confundí anteriormente. El castillo de Vendrick del Dark Souls 2 es realmente hermoso a la vista, uno lo ve de lejos cuando llega y es espectacular. Parece que, bueno, estamos, no sé, llegando a una especie de Norlondo nueva pero distinta, porque cuando uno llega a Norlondo en Dark Souls 1 se nota que todo se vuelve épico, está llegando al pic del pic del pic del pic. Nunca habíamos llegado tan arriba y con Dark Souls 2 parece que van a hacer lo mismo y uno entra al castillo y es cualquier cosa nuevamente. Errores por todos lados. Nuevamente, una catapulta de enemigos, 40 enemigos arriba, 40 enemigos abajo, pasillos vacíos que no llevan a nada. Uno no entiende qué quisieron hacer con este juego, seguramente añadirle más dificultad, y como no lo dirigía Hidetaka Miyazaki, uno pensó y dijo, bueno, vamos a poner más enemigos para que sea más difícil, porque si no, ¿cómo hacemos para que sea más difícil? No se dieron cuenta de que la dificultad de un Dark Souls no radica en la cantidad, radica en la ubicación de cada enemigo. Un enemigo de lo más pavo, de lo más débil,
en una zona complicada te puede llegar a complicar, porque es la zona lo que mata al jugador. Lo acabo de decir en Demon's Souls. ¿Qué es lo más complicado de Demon's Souls? La zona. ¿Qué es lo más complicado de Dark Souls 1? La zona y la posición de enemigo. En Dark Souls 2, ¿qué es lo más complicado? Los 70 enemigos esparcidos, claramente. Pero eso ya es dificultad artificial. Ni siquiera se nota que es una dificultad normal. Lo quisieron hacer difícil por hacerlo difícil. Y no es la idea. ¿Qué más puedo hablar? De muchas cosas. Del sistema de curación horripilante. Uno no entiende cómo estamos ante el mejor sistema de curación que se ha creado en un videojuego o uno de los mejores, que es el sistema de Frasco de Estus. Uno tiene cierta cantidad de frascos, los cuales usa, pongámosle, son 5 cuando uno empieza a Dark Souls 1, y tiene que llegar al siguiente checkpoint y se recargan los frascos. Y uno puede mejorar los frascos matando enemigos y arriesgándose. Un sistema de curación precioso. ¿Qué se hace en Dark Souls 2? Curaciones infinitas. Claro, para compensar lo otro malo, que era la cantidad de enemigos. Y compensar algo malo con algo malo queda como resultado, algo súper malo. Y hablar del sistema de curación, lo vuelvo a decir, es tremendamente difícil hacer algo tan mal en lo que es este aspecto. ¿Por qué uno no dejó el sistema de curación antiguo? ¿Por qué uno creó esas benditas piedras de curación, las cuales se pueden comprar de forma infinita y en las cuales uno se vuelve inmortal? Arruina el sistema del juego. Pero eso no es culpa del jugador, es culpa del juego. Voy a detenerme en este aspecto puesto que no quiero tampoco hacerla tan larga en lo que es Dark Souls 2, pero Dark Souls 2 lo critico porque se nota que tiene cosas por criticar. ¿Puedo decir cosas positivas? Obvio. Majula es probablemente, como dije anteriormente, la mejor zona de descanso. El apartado artístico y gráfico del juego, para lo que era 2014, era impresionante. Se veía como los dioses, vamos a decir la verdad. La historia es interesante. Acá hay muchos que no me acompañan y yo los entiendo totalmente. Hay mucha gente que no le gusta, puesto que se alejan mucho de lo que es Win, de lo que es, estamos hablando de Dark Souls 2. Dark Souls 2, no una nueva IP. No es que pasamos de Bloodborne a Sekiro, no, nada que ver. Hablamos de Dark Souls 1, Dark Souls 2, o sea, la secuela directa, y de directa no tiene nada. Porque estamos hablando de un juego que no está Win, no está Nito, no está Seth. Claramente no está porque se murieron, ¿no? Pero no hay ningún linaje, no hay ninguna continuación. La única continuación que hay es del DLC Dark Souls 1 que tiene que ver con la hija de Magnus. Pequeño paréntesis y también pequeño spoiler. Cuando el jugador mata a Magnus, el vacío es el vacío, es decir, no puede morir. Entonces se disipa. Y pasado un tiempo, porque ocurren miles y miles de años hasta Dark Souls 2, termina viéndose afectado que las almas del vacío de Magnus terminan convirtiéndose en sus hijas, como una especie de descendencia. Y es a partir de ahí donde esas hijas, y constantemente una, quien es Nayandra, convence al rey Vendrick, quien es un gigante, rey gigante, para que los otros gigantes, los gigantes oscuros, no terminen invadiendo su reino. Eso es lo único que hay del primer juego. Las hermanas, las hijas de Magnus. Todo lo que es el resto, no hay nada de Dark Souls en lo que es apartado narrativo. Sin embargo, no me gustó la historia. No estoy diciendo eso, simplemente estoy criticando que no hay un linaje directo, salvo las hijas de Magnus. Sin embargo, ni siquiera hay una propia llama. Cuando uno termina el juego, no hay llama. No hay llama en lo absoluto. De hecho, hay una especie de trono que sería como una especie de llama, pero de llama no es. Es como que la llama no está, ¿no? Sin embargo, vuelvo a repetir, la historia está interesante. Está buena, la hicieron bien. Está buena la historia. No voy a decir interesante de vuelta, pero es entretenida. Y hasta cierto punto deja una obra de misterio, de misticismo, ¿no? Los personajes son entrañables. Vendrick es entrañable, Nayanda es entrañable. Hay otros jefes que son entrañables. Hay personajes secundarios como el hermano de Vendrick que también es entrañable, como la guardiana de Vendrick que también tiene su propia historia. Pero si hay que hablar de algo de Dark Souls 2, son los DLC. Y los DLC es la razón por la que el juego pasa de acá, porque lo iba a poner acá, hasta que me acordé que tiene 3 DLC y lo puse acá. Porque los DLC son algo del juego. Dark Souls 1 tiene su propio DLC que es Artorias del Abismo, en el cual no hablé tanto de él, de hecho creo que ni hablé del DLC, si quieren hago una especie de mini resumen.
El protagonista viaja al pasado, se encuentra con la época en la cual Artorias termina siendo encerrado por el abismo. Artorias, el gran héroe, el cual iba a salvarlos del abismo, a los seres de Wynn y a los humanos, sin embargo no pudo. Y es el protagonista quien mata a Artorias, mata a Magnus y vuelve al futuro. Entonces la gente buscaba respuesta y se dio cuenta de que estaba Artorias y Magnus en el mismo lugar. ¿Y qué dijeron? Artorias mató a Magnus y se sacrificó. Sin embargo, fue el protagonista. Magnus terminó siendo encerrado por el abismo. Ya lo que es narrativa es excelente. Y en lo que es jugabilidad es el triple excelente. Y en lo que es en jefes es lo más grande. Artorias es el mejor jefe de lo que es todo Dark Souls 1, por encima de Wii, por lo menos a mi forma de verlo. Y Magnus es el segundo mejor jefe. Y en Dark Souls 2 ocurre una calidad igual. Hay 3 DLCs. Y los 3 DLC son magníficos. El propio subterráneo, la propia zona de hielo y la propia zona de fuego. Realmente de una calidad extensa, de una calidad bastante buena. Me gustó más que todo el DLC del hielo en el cual el rey, con tal de que la llama no se avive, que no termine inundando su reino, se sacrifica y es una de las hermanas. Hago un pequeño paréntesis, cada uno de los DLC, cada una de las zonas tiene que ver con una hermana de Nashandra, es decir, con una hija de Magnus, y todas las hijas de Magnus en los 3 DLC y en el juego principal, es decir, Nashandra y las otras 2 que no me acuerdo el nombre de las 2 zonas del DLC, terminan inundando la zona, por eso tenemos que matarlas, para conseguir todos los fragmentos de la corona y, vamos a decir, librarnos de lo que es la maldición de los no muertos. Sin embargo, en el DLC del hielo, la última hermana de lo que es Nashandra y las otras, es decir, la última hija de Magnus, se reivindica, no se corrompe, y es por eso que el DLC es muy bueno, concretamente ese, ¿no? Pero son todos DLC bastante excelentes y son la razón por la cual Dark Souls 2 termina siendo una B. Dark Souls 2 es un juego de 80 o 78 aproximadamente, entre 78 y 80, no es malo. Lo vuelvo a decir, no es malo, pero tiene tantos errores que uno tiene que bajarle puntuación. Demon's Souls claramente mejor porque es 84 y Dark Souls 1 es mejor porque es 88. Pero quitando un poco lo que es la saga Souls, uno pensaría que tendría que ir Dark Souls 3. Sin embargo, sucede algo increíble y es que un añito atrás, en 2015, termina saliendo el que es, por eso Miyazaki no trabajó en Dark Souls 2, termina saliendo lo que es probablemente, sin lugar a dudas, por lo menos a mi forma de verlo, el mejor Souls-like que se ha creado y que se va a crear nunca jamás. ¿Quién es Bloodborne? Podría hacer un video entero hablando de Bloodborne, puesto que lo amo realmente a Bloodborne. Es una obra maestra, es un juego el cual hace todo bien y que lo único que tiene de mal son que está mal optimizado, por eso no es perfecto y por la propia limitación del género. Sin embargo, son los 2 únicos errores que uno puede encontrarle: la falta de mecánicas y la mala optimización, nada más. El juego es perfecto en cuestiones jugables, le da un aire distinto, puesto que ya estábamos recontra repodridos del ataquecito con la espada y el escudito, y ahora tenés una sierra y una pistola. O sea, es recontra ofensivo el combate, y muchísimo más frenético que los otros 3 juegos. Es decir, se aparta de la saga Souls, pero sigue siendo Souls-like, porque sigue estando esa dificultad, y de hecho, a mi forma de verlo, es el más difícil de todos, puesto que es el que más cambia a la hora de cuando uno juega la saga Souls y se da cuenta de que el frenetismo y la rapidez del combate es totalmente distinto a lo que es la saga Souls y que encima uno no tiene escudo, es decir, o esquiva o muere. Y es esa dificultad tan buena, no artificial como ocurre en el 2, que uno ya lo considera distinto, lo considera especial. ¿Por qué es especial lo que es el apartado jugable? Y termina siendo excelente, realmente excelente. Lo frenético, lo rápido, lo de calidad que tiene. Los enemigos, los jefes son grandiosos. Sherman, la propia Dama Blanca, la loba, la bestia sedienta de sangre. Bueno, podemos hablar del DLC, Lady María, el huérfano de Kos, Nikolai. Los jefes son
son de una calidad que la verdad uno le sorprende el ver cómo una saga puede tener tanta calidad en cuanto a jefes refiere. Y todo lo que es apartado jugable, como estoy diciendo, es realmente de una calidad excelente. No hay nada para criticar en cuanto a este aspecto. De narrativa, menos para criticar. Es claramente el juego con el mejor lore de toda la saga. Y lo hubiera sido Dark Souls 1, lo vuelvo a decir, si no lo caga lo que es la segunda mitad del juego. Pero Bloodborne, todo lo que pasa con el taller de sanación, todo lo que pasa con la iglesia, todo lo que pasa con Birwenwerd, todo lo que pasa con Alexander, con los ojos, con los antiguos tumerios, la relación entre el sueño del cazador con los grandes, por cómo descienden, todo lo que ocurre con la sangre milagrosa. Estamos hablando de un juego con una historia la cual podría dar para 25 series distintas por la interpretación que tiene, por los cálices. Es un juego que en lo que es apartado narrativo es simplemente excelente. Lo que es mapeado es excelente, lo que es ambientación es probablemente el juego con la mayor ambientación de la historia y es el punto más fuerte que tiene Bloodborne a mi forma de verlo. Todos son halagos. Sin embargo, la ambientación es lo que le da para mí la S. La propia ambientación. Ya el juego podría ser malísimo que sí. Con la ambientación que tiene ya es S. Porque llega a tal punto de que uno ve una imagen y es imposible que no sepa qué es Bloodborne. Imposible si uno jugó el juego y entiende de qué va el juego. Y son esos detalles, esa perfección, lo que hace que Bloodborne no pueda bajar de ese. Bloodborne seguramente podría llegar a ser un juego 96 puntos. Y seguramente lo sea. ¿Y por qué no lo pone más arriba, Lee, si no es perfecto? Si es perfecto. Por la optimización que vuelvo a decir, no puede correr a 30 FPS un juego de la Play 4, muchachos. Japan Studio y From Software se ve que ese día durmieron bastante. Porque es pésimo que cada zona que sucede en el juego tiene que esperar unos 5 minutos. Play 4, vuelvo a decirlo. Y hasta el día de hoy, PlayStation 5 pre-renderizado sigue esperando 5 minutos. Es un error garrafal. Uno no puede omitirlo. No puede decir, pero no tiene nada que ver con el juego. No tiene que ver. Tiene que ver. Y la limitación de todo. ¿A qué me refiero con limitación de todo? Acabo de decir que la jugabilidad es perfecta, ¿no? Bueno, tiene 6 armas. 6 armas. Contemos lo del DLC, 9. 9 armas para un juego extremadamente largo, con un frenetismo nunca antes visto y que podría haber tenido 30 armas distintas, pero que tiene 9. Escudo no tiene, pistolas tiene pocas. Es la limitación de las propias variedades, las cuales dejan que Bloodborne no sea más. El juego se nota que es chiquito, se nota que va a lo suyo, y por esa limitación no le puedo poner 97, 98, 99, basta 96. Sin embargo, el juego, vuelvo a decir, en lo que es la cuestión de ambientación, lo que es cuestión de mapeado, lo que es cuestión de soundtrack, lo que es cuestión de jefes, DLCs, todo, es realmente perfecto y claramente es el más recomendado a la hora de jugar un Souls, puesto que es el primero que hace que se aparta de lo lento, de lo tosco, de lo que es el movimiento del personaje en los primeros Souls y pega el saltito del frenetismo, de la rapidez. Y si estamos hablando de rapidez y toscosidad juntas, ¿qué pasaría si uno las une? Sale Dark Souls 3. Sale Dark Souls 3 y cierra la saga Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, de una forma, de una calidad estrepitosa. Estrepitosamente buena. De una forma magnífica. Uno cuando terminó Dark Souls 2 y arrancó Bloodborne dijeron, bueno, seguramente, pero recontra seguramente, nos olvidamos de la saga Souls de a partir de ahora en adelante, puesto que Miyazaki había dicho que no le gustaba continuar con secuelas de juegos. No le gustaba quedarse en la misma saga. Y es por ello que crea Bloodborne, porque hasta ese momento venía creando Demon's Souls, IP totalmente distinta, Dark Souls, IP totalmente distinta, Bloodborne, IP totalmente distinta. Sin embargo, el Dark Souls 2 que crea la propia From Software, sin Hidetaka Miyazaki, al ver, no quiero ser malo, pero al ver lo mal que salió, se dio cuenta de que el tipo tenía que hacer y tenía que terminar la saga como tendría que haber terminado. Y sale Dark Souls 3,
que es prácticamente la secuela directa de Dark Souls 1, puesto que todos los que nos quejábamos de que la narrativa no tenía nada que ver el 2 y el 1, puesto que prácticamente eran dos juegos distintos, con el 3 sucede todo lo contrario. Con el 3 nos explican qué pasó después de que lanzáramos la llama o si viviéramos en la oscuridad. Y es que el ciclo se sigue repitiendo. Es un ciclo interminable entre día y noche, exactamente de la misma forma que sucede el día y la noche. Luz, oscuridad, luz, oscuridad. Da igual si uno enlaza la llama o da igual si uno se vuelve el señor oscuro, puesto que otra vez se va a enlazar la llama y otra vez se va a apagar y otra vez se va a encender y otra vez se va a apagar y así consecutivamente hasta el fin de los tiempos. Y eso es lo que plantea Dark Souls 3. El profundo vacío de que todo lo que hagas no importa, puesto que el mundo ya está hecho trizas, el mundo ya está acabado. Dark Souls 3 es probablemente uno de los juegos más épicos que he jugado. Y por dos cosas principales. Los jefes. Otra vez los jefes, sí. Otra vez los jefes. Y el soundtrack. El soundtrack de Dark Souls 3, quiero hacer un inciso aparte para hablar del soundtrack de la música, es un 11. No le puedo poner 10. Sepan disculpar, es un 11. Estamos hablando de un videojuego el cual toda canción es perfecta. Uno escucha cualquiera, va a Spotify, pone Dark Souls 3 OST o soundtrack, va a cualquier tema, preferiblemente Soul of Cinder, el tema de Gord, el tema de Anor Londo, pero ponga uno el que quiera, escucha el tema y se olvida de todo. Siente que se teletransportó a una película medieval y que se enfrenta con 1000 demonios distintos. Eso es la banda sonora de Dark Souls 3. Impresionante. Magnífica, que uno se derrite de la emoción de ese absoluto orgasmo musical que tiene la banda sonora de Dark Souls 3. Es hermoso, es simplemente hermoso. Lo épico de que justamente se está terminando todo y vos sos la última esperanza que queda de lo último de lo último. Y que justamente el enfrentamiento final es el enfrentamiento de todos los tiempos, cuando ya está todo entrelazado, cuando ya no importa nada, pero a la vez importa todo, cuando te enfrentás con todos los señores de la ceniza juntos. Es simplemente lo más épico que existe. Enfrentarte a vos mismo, a Wynne y a todos los que te enfrentaste en el pasado juntos, y vos siendo el protagonista. Con esa banda sonora, nada puede salir mal en este juego. Y el juego realmente no tiene nada malo. Nuevamente, no tiene nada malo. Jugabilidad es la misma que Bloodborne con escudo. ¿Qué se le puede criticar? Si esta incluso tiene más variedad de armas, más variedad de encantamientos. Acá volvió la magia. Si tiene distintas variedades de builds, ¿qué se le puede criticar en jugabilidad? En jefes, absolutamente nada. Tenés a probablemente los mejores jefes de la saga junto con Dark Souls 1. Tenés a Gael. Tenés nuevamente, lo vuelvo a decir, Alma de Ceniza. Tenés a los antiguos señores, como el gigante, como el que manipula Windolin. ¿Qué se le puede criticar a este juego en cuanto a lo que es el apartado jugable? El apartado narrativo, nada para criticar. Las historias de los personajes secundarios son el triple de épicas que en el primero, y el triple de importantes y el triple de depresivas también. Lo que pasa con el mundo de Ariandel, lo que pasa con Anor Londo, cómo termina siendo sumido por la oscuridad, lo que pasa con el pantano, lo que pasa con el Valle Boreal. Absolutamente cine en cuanto a lo que es el lore. Apartado gráfico, nada que decir. El juego se sigue viendo bello hasta el día de hoy. Y lo que es ambientación, lo que es nuevamente el diseño de niveles, no llega, pequeño inciso, no llega a lo que es Dark Souls 1 en cuanto a diseño de niveles, pero está muy alto, muy alto. Y ese soundtrack, que vuelvo a decir, es lo mejor del juego por choreo. ¿Qué se le puede criticar a Dark Souls 1? A Dark Souls 3, perdón. ¿Y por qué lo pongo atrás de Dark Souls 1 y de Bloodborne? La razón es simple. La primera es la falta de creatividad. Es decir, lo que sería el elemento nostalgia. Vamos a decirlo de esa forma. El juego no crea nada nuevo. De hecho, recicla. Es un juego que recicla y que vive del hype anterior. ¿Por qué? Porque la zona más épica del juego es un reciclado del anterior. Es Anor Londo.
Porque la segunda zona más épica del juego es un reciclado de la anterior, es el Burgo de los No Muertos. Porque la otra zona, que la tercera zona más épica del juego, es Izalith, es decir, la misma que Dark Souls 1. No crea nada nuevo. Lo recicla de forma excelente, pero no lo crea. Y es esa falta de creatividad la cual uno le deja mal. Es esa razón por la que uno usa en Dark Souls 3 la nostalgia, en la cual uno se imagina que termina siendo mejor el juego, sin embargo el juego no crea nada nuevo. Pero sin embargo, si nos vamos a cuestiones técnicas, si nos vamos a cuestiones puramente jugables, el juego termina siendo mucho mejor que el 1 en lo que es todo ese aspecto. Es muchísimo más completo que el 1. Y termina dándole un punto y final a la saga. Algo que, pero el listón había quedado altísimo y uno no sabía qué hacer para que termine. Y es justamente ese final el que uno dice, podrían haber hecho algo mejor, ¿no? Y esa es la segunda cosa a la que uno critica bastante y se le resta puntos a lo que es Dark Souls 3, puesto que el final es bastante choto, dicho de mala forma. El final se nota que le pudieron haber dado un girito más, puesto que termina de la misma forma que el 1, o sea, uno enlaza la llama o se vuelve el Señor Oscuro. Otra vez, otra cosa épica creada en Dark Souls 1. Y pudieron haber hecho algo más, pudieron haber contado algo más. Es obvio que el juego es realmente, si sacamos lo que es el factor nostalgia y el factor falta de creatividad, el juego es realmente perfecto. Yo por eso le doy al juego 92 puntos. A mi forma de verlo, 92, 93 puntos. Dark Souls 1, en mi forma de verlo, es 88. Para mí Dark Souls 3 mejora todo lo que hace el 1. Sin embargo, tengo que poner al 1 por encima del 3 en lo que es esta tier list, porque es más importante. Lo que trae Dark Souls 1, la revolución, la innovación de las mecánicas y la creatividad. Dark Souls 1 crea toda la historia de los Souls. Lo que pasa después en Dark Souls 3. Y es por ello que lo tengo que poner más arriba. Pero en lo que es en cuestión de juego en sí, Dark Souls 3 termina siendo el mejor juego. Sin embargo, el debate es tan acalorado que los dos terminan siendo muy pares. Casi un empate, diría yo. Y es por ello que los dos terminan siendo ese. Y quien también es ese, me van a matar porque pongo todo en ese, sin embargo estamos hablando de una saga PIC, muchachos. ¿Qué quieren que uno le haga? ¿Qué quieren que uno le haga? Mentira. Sekiro termina siendo una A, y Sekiro termina siendo una A debido a que el juego es perfecto en lo que hace. Volvemos a lo que es. Estamos en el año 2016 con Dark Souls 3, en el año 2019 sale Sekiro. Y no termina siendo un Souls-like. De hecho, estoy haciendo trampa. En realidad es un hack and slash. Sin embargo, lo creó From Software y tiene tantos elementos de la saga Soul que decidí ponerlo. Dije, ¿y por qué no? Lo pongo. Y es un juego que es tremendamente más limitado que todos los otros juegos que estamos viendo acá. Sin embargo, en lo que hace, lo hace perfecto. Y ya por eso es un juego de 90. El sistema de combate, que es en lo que se enfoca todo el juego no le importa si creas otras armas, la historia, el mapeado, la ambientación, suma, ¿no? Suma, pero en lo que es todas esas cuestiones pega un bajón. No tiene la ambientación de Dark Souls 3 o de Dark Souls 1, de Bloodborne o de Demon's Souls. No tiene la historia de Dark Souls 3, de Dark Souls 1, Bloodborne o Demon's Souls. No tiene el soundtrack de esto, o sea, baja todo un escalón. Pero en lo que es jugabilidad, está tan alejado de estos. Le pasa el trapo tanto a Dark Souls 3, a Dark Souls 1, a Bloodborne, a Demon's Souls, que uno tiene que poner una A, inevitablemente. Los jefes y la jugabilidad de Sekiro, el sistema de combate, son perfectos. Punto y aparte. Estamos hablando del juego con el mejor sistema de combate de la historia, pero sin lugar a duda. ¿Es limitado? Es recontra limitado. Mira lo que estoy diciendo. Estoy enfocando un solo aspecto. El único aspecto que logra ser un 10 es el combate. Pero es tan grande el combate, está tan perfeccionado que uno lo tiene que poner en A inevitablemente. Termina siendo un juego de 90. Por encima de lo que es Dark Souls 1 y por encima de lo que es Demon's Souls. Sin embargo, la innovación y sobre todo estamos en una tier list de Souls-like. En lo que es una tier list de Souls-like justamente, o sea, Souls,
terminan siendo superiores, más allá del puntaje. Y es por ello que lo pongo acá abajo. Y no hay mucho más para hablar, no me quiero detener tanto, puesto que yo sinceramente les recomiendo, jueguenlo, puesto que yo todo lo que puedo llegar a explicar de cómo el parry es perfecto, de cómo las herramientas Shinobi hacen que el juego sea más fluido, de cómo está el búho, Genichiro, de los ataques, de los combos. El juego tiene que jugarlo para experimentar lo que realmente es el sistema de combate. No hay mucho que explicar en cuanto a eso. La historia está buena. Sos un shinobi, tenés que proteger a tu señor, el cual es inmortal, y le querés sacar la inmortalidad para que muera una vez por todas. Pero Genichiro quiere crear un ejército de soldados inmortales para conquistar el mundo. Está buena la historia. Es la única historia que, de hecho, uno la cuenta directamente. Sin embargo, se nota que no está más allá. Se nota que no es la historia tan excelente como lo es en Dark Souls 3, en Dark Souls 1, en Bloodborne, en Demon's Souls. Se nota bastante. Y Sekiro lo deja ver. Y es por acá que termina esta tier list con estos últimos dos juegos, Demon's Souls y Elden Ring. Aclaro que esto es Dark Souls 1 también y este es Dark Souls 2. El tema es que tienen dos portadas distintas, puesto que son dos versiones distintas del juego. Yo acá consideré el Dark Souls 1 Remaster, este es el Dark Souls 1 original, y acá consideré el Dark Souls 2 y este es el Dark Souls 2 con los 3 DLC. Sin embargo, lo mismo. Demon's Souls y Elden Ring. Vamos a hablar primero del Demon's Souls. Vamos a hacerlo rápido. Demon's Souls es el Demon's Souls normal, que se creó en el 2009 con un lavado gráfico, pero si digo excelente es porque me quedo corto. Súper excelente. Estamos hablando de, por lejos, el mejor videojuego gráfico de toda la saga, pero por lejos, y eso que Elden Ring salió 3 años después. Es un juego que, en lo que es cuestión artística, es el mejor de todos por diferencia. Y uno termina dándose cuenta de ello, puesto que lo ve y ya parece una película. Parece un juego que está creado por otra compañía. Y va la redundancia, lo hizo Bluepoint. Y es un juego que uno trataría de, vamos a decir, rankearlo. Sin embargo, no hay mucho que rankear, puesto que es el mismo juego. Sin embargo, lo quiero dar un apartado, lo quiero poner en otro lado, puesto que no tiene la innovación que tiene el 1, porque claramente el 1 es el Demon's Souls 1 2009. Sin embargo, el apartado artístico, que es prácticamente el sello de este juego, hace que, con prácticamente las mismas mecánicas que el Demon's Souls, la misma historia, todo lo que tiene que ver con el resto del juego, sumado al apartado artístico, le da para estar en una A. Le da, claramente le da. Y Elden Ring le sobra para estar en una S. Le recontra sobra para estar en una S. Elden Ring es el culmen de un viaje que se dio en toda la saga. Fíjense cómo fuimos. De menos a más. Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne. Todos los juegos tienen una similitud. Son lineales. Son tremendamente lineales. Y cada uno aporta en algo. Demon's Souls, en que fue el primero. Dark Souls 1 le dio la fama y lo hizo clásico. Dark Souls 2, no sé, lo gráfico también. Bloodborne, la obra maestra que es, lo catapulta en todo, pero vamos a quedarnos con lo frenético. Dark Souls 3 en la música. Sin embargo, Elden Ring es el culmen de todo. Elden Ring es el Souls-like potenciado en todo. Un Souls-like de mundo abierto. El culmen de todo. Lo vuelvo a decir. La historia, magnífica. La jugabilidad, magnífica. El mapeado, magnífico. La ambientación, recontra magnífica. El apartado artístico, magnífico. ¿Por qué carajo, entonces, no lo pongo encima de Bloodborne? Y la razón es muy simple. Tremendamente simple. No llega a la ambientación de Bloodborne. Son dos juegos que a mi forma de verlo son perfectos en lo que es el apartado Souls-like, en lo que es su propio género. Sin embargo, uno no lo puede poner en el mismo apartado, puesto que cuando uno compara los apartados, a mi forma de verlo, los dos se empatan en todo. Sí, es cierto, en cuestión jugable Elden Ring es superior. ¿Por qué es superior? Porque claramente tiene 75 armas más. Acabamos de hablar de que Bloodborne tiene 9 armas. Tiene 75 escudos más. Tiene 80 builds distintas, tiene 15 mapas más, 30 jefes más, 40 jefes más, es decir, es un cúmulo de cantidad y de calidad
sumámosle el DLC, sumámosle Shadow of the Erdtree, queda con Midra, con el propio Radahn, con Sorte, queda un juego super mega larguísimo, pero que en todo momento es disfrutable y que incluso a mi forma de verlo podría llegar a ser un juego 95-96, o sea, empata con Bloodborne. La razón por la que pongo a Bloodborne es porque más allá de que es más chiquito, logra contar mejor lo que quiere. Y Elden Ring, a pesar de ser tan grande como lo estoy diciendo y tan perfecto, tiene el error más garrafal que puede tener cualquier mundo abierto, la repetición. Para mejorar el personaje uno tiene que visitar mazmorras o tiene que visitar zonas secundarias para aliviarse, para farmear. Y las zonas secundarias y mazmorras de Elden Ring son tremendamente repetitivas. Los jefes de Elden Ring son tremendamente repetitivos, quitando los principales, ¿no? Obvio. Quitando lo que es Radahn, quitando lo que es Malike, quitando lo que es Malenia. Pero el resto de los apartados, lo que son los jefes, los otros tipos de jefes, el gato, el bichito que tira lava, son jefes que se repiten 40 veces, que le cambian el color, incluso que uno parece que es estúpido, porque en serio piensan que no creemos que es el mismo jefe. Es exactamente el mismo jefe, pero ha cambiado el color. Y es esta repetición que hace que Elden Ring no pueda consolidarse por encima de Bloodborne, porque si fuera, y esto lo digo en serio, si fuera más corto, más redondo y transmitiera mejor lo que es el mundo abierto, créanme que lo supera Bloodborne. Ahora, Bloodborne es un semiabierto, pero la diferencia radica en que todo lo que sea secundario en Bloodborne es de una calidad altísima. De hecho, el DLC que es secundario, puesto que no hace falta hacerlo para pasarse el juego, para terminarlo, para ver los créditos, es lo mejor del juego y es secundario. ¿Qué es lo mejor del Elden Ring? La verdad tiene muchas cosas. Pero a mi forma de verlo, me gusta ver que sea Leyndell. A mi forma de verlo, Leyndell es lo mejor del juego. Y Leyndell es principal. Es claramente principal. ¿El resto de las zonas secundarias están buenas? Sí, están buenas, pero no son nada loco. Por la cantidad que necesitaron hacer. Y es por ello que Bloodborne termina transmitiendo mejor el mensaje. Y si comparamos, vos lo decís, son dos juegos 10 prácticamente. Son dos juegos que tienen detalles así mínimos. A uno le critiqué la repetición de enemigos y a este le critico el renderizado y la falta de armas. O sea, mira lo que estoy criticando. Son cuestiones muy chiquititas. Son dos juegos los cuales se nota que son casi perfectos, que tienen errores. Pero Bloodborne tiene menos errores y tramite mejor, es más rejugable. Y todas esas cosas hacen que, por lo menos a mi forma de verlo, junto con la ambientación, que me parece una obra de arte, que quede más arriba y termine siendo lo que es una S. Y es gracias a ello, en lo cual, ya habiéndome explayado bastante, me gustaría terminar esta tier list diciendo básicamente un pequeño resumen, que son las S, estos 4. Y la razón es obvia: perfecto, perfecto, no perfecto, pero el más importante de toda la saga, no perfecto, pero con mayor calidad que el más importante de toda la saga. En A, Demon's Souls, no es perfecto, claramente no, de hecho tiene muchos errores, sin embargo es el que creó la saga, tiene que estar ahí. En A, Sekiro, una sola mecánica, perfecta, nada más que decir. Demon's Souls, lo mismo que en Demon's Souls normal, pero con un apartado gráfico totalmente revolucionario para lo que es la saga. Y Dark Souls 2, muchísimos errores, sin embargo, tiene bastante aciertos, como lo fui diciendo, y termina siendo un juego de 80 puntos, 75 puntos. Y eso es todo lo que tengo para decir en lo que la saga Souls respecta, o hasta nuevo aviso de que se cree otro nuevo Souls. Uno no habla de Elden Ring Night Rain y uno no habla de Shadow of the Erdtree, puesto que son DLCs y uno quiere enfocarse en lo que es el propio juego en sí. El propio juego en sí. Sin embargo, yo creo que ha quedado muy bien y hasta acá me gustaría finalizar el video. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar, por aguantarme hasta el final del video. Es una proeza bastante grande. Ha quedado de esta forma, estoy muy contento por ello y recuerden nuevamente darle like, suscribirse, compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau chau y saludos.